En este video lo que la manera de construir un diagrama de cajas y bigotes. En esta parte estadística, pues primero hay que identificar como lo que es el diagrama. Por eso iniciamos pues viendo la estructura. Acá se divide en las partes. Entonces vemos que hay un límite inferior, que normalmente cuando tenemos una tabla de frecuencias el límite inferior pues es el primer dato y el límite superior sería el último dato. Y tenemos acá los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 que coincide con la mediana, y el cuartil 3 que son los que van a repartir en sí la caja. Esta sería la parte de la caja y esto es lo que llaman los bigotes. Acá es donde se concentra la mayor parte de la información, y en estos lados se van a concentrar datos que serían atípicos leves, y ya por fuera de esa información ya sí serían todos datos atípicos que no se tendrían en cuenta fuera pues de los bigotes. Entonces más o menos para poderla construir pues tendríamos que tener esta información. Ya vamos a proceder a hacer la construcción. Tenemos que calcular primero los cuartiles, en este caso pues la mediana, para el medio o el cuartil 2 es lo mismo, y después tocaría hacer una recta para poder hacer la construcción, pero vamos paso a paso. Entonces primero vamos a recordar que los cuartiles se realizan pues con la siguiente formulita. Recordemos que, por ejemplo, si decimos cuartil K sería igual a la parte a esta estructura de calcular la cantidad de el cuartil que necesitemos, K, o sea K multiplicado por n, que sería la cantidad de datos, y siempre dividido entre 4 porque son los cuartiles, ¿cierto? Si recuerde que cuando trabaje con percentiles o deciles, pues solamente es cambiar en deciles el 4 por 10 o en percentiles por 100, y se mantiene la misma estructura. Ahora pues entonces calculemos el cuartil 1. Cuartil 1 pues solamente sería tomar la información, porque como K se reemplaza por 1, pues entonces 1 por lo que sea pues da lo mismo. El total de la información es 104 y partido por 4. Eso sería pues para tener el resultado de lo que es el cuartil 1. Entonces ahí vemos que el cuartil 1 pues esa división nos da 26, pero que ese no es el cuartil. Recordemos que en una tabla de frecuencias hay que buscar el resultado en la frecuencia acumulada. Si no está, se busca el superior. Como el 26 si no está, este es inferior, hay que buscar el superior, 41. Entonces venimos, comparamos acá y decimos que entonces es 36 kilogramos. Entonces vamos a decir que el cuartil 1 entonces sería 36 kilogramos. Aquí lo marcamos. Y entonces ya tenemos el primer dato para la caja. Vamos allá. El otro dato, que sería el cuartil 2, vamos a sustituir el valor cuartil 2. Entonces tenemos, reemplazamos ya aquí K, ya la reemplazamos por 2. Recordemos pues la estructura, que ahí la tenemos. 2 que se multiplica por n, que sería 104, por, puntico significa por, partido entre 4, y que esto nos daría, sería 208 partido por 4. Esa división nos daría 52 pues, kilogramos, pero como nosotros no buscamos, pues no lo tenemos allá, 52, vemos que no, hay que buscar el superior, que es 53, entonces venimos acá y coincide pues con 45, entonces vamos a decir que el cuartil 2 son 45 kilogramos.
en ese caso. Vamos a pasar a la parte del cuartil 3. Entonces para el cuartil 3 realizamos exactamente el mismo procedimiento. Marcamos el 3 acá, cuartil 3 por 104, siempre utilizando la misma estructura, partido por 4, y esa parte entonces nos daría, para la parte del cuartil 3 sería 302 partido por 4, eso nos daría 78. Con este 78, pues obviamente como 78 no está en esa parte de allá, entonces a ver si es 78, sí es. Bueno, como no está 78, buscamos el que sigue. Mire que está 76, ya sigue 83, entonces 83 venimos acá y coincide con 70 kilogramos. Y entonces acá sería pues acá 70 kilogramos para este caso, y ese sería el cuartil 3. Recordemos que en esta pues lo que se hace es multiplicar 3 por 104 y después dividir por 4, eso nos dio 78, que se busca en la acumulada, que si no está le pone el superior y que ya viene lo buscas acá, eso es. Y entonces ya calculamos los cuartiles. Y entonces para ese caso pues ya tenemos casi toda la información. Falta un dato pues que es importante, que sería lo que es el rango intercuartil. El rango intercuartil pues yo lo voy a nombrar con RI o RIC, pues también se nombra, también lo acostumbran a nombrar así, lo voy a nombrar así. Sería el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces el rango intercuartil, vamos a calcularlo, en este caso sería simplemente coger 70, que es del cuartil 1, menos 36. Entonces el rango intercuartil sería 70 kilos menos 36. Y tenemos entonces que el rango intercuartil sería 34 kilos, la resta de esto. Ahí tenemos ya casi los datos. Entonces el rango intercuartil pues simplemente va a ser, estos 34 kilos va a ser como el ancho de la cajita. Ahorita apenas la hagamos pues lo vamos a ver, pero entonces para eso es, porque la cajita está entre el cuartil 1 y el cuartil 3, entonces este es el ancho de la información que tiene pues la caja prácticamente. Y entonces aquí vamos, ya nos falta solamente un dato, y es calcular pues los límites o valores atípicos leves, ¿sí? Para ellos pues vamos a buscar unos extremos. Yo lo voy a hacer en este ladito de acá, el extremo inferior. Entonces extremo inferior, este se calcula pues simplemente cogiendo el cuartil 1, se le resta siempre 1.5 multiplicado por el rango intercuartil, RI. Entonces de ahí sale la relación pues de ese dato. Seguida lo explicamos cuando se haga la cajita, pues se explica para qué ese dato. Entonces en este caso pues tendríamos que el extremo inferior sería igual entonces al cuartil 1, que sería pues 36 menos 1.5 o 1,5 multiplicado por el rango intercuartil, que ya nosotros lo tenemos, que son 34 kilogramos, ¿cierto? 34, ya aquí lo calculamos. Y eso nos da pues ese extremo inferior, entonces ya vamos a calcularlo acá.
Entonces vamos a decir, primero se debe multiplicar y de restar. Extremo inferior sería igual entonces a, ese dato nos da, calculándolo, sería 36, esto nos da 51 multiplicado, entonces sería 36 menos 51. Aquí ya no voy a hacer ni la resta porque mire lo que pasa, va a dar negativo, y como acá la información en el extremo inferior de la información es 20, pues ¿qué quiere decir? Que no vamos a tener ningún dato atípico, porque aquí es donde nos coincide pues la información negativa, o sea que ni siquiera se va a tomar en cuenta, entonces ahí dejamos el cálculo. Pero no siempre es así, a veces pasa que coincide dentro de la información, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y luego cogemos el extremo superior, entonces el extremo superior sería algo similar. Extremo superior, pues se coge el cuartil 3, ese ya sería la parte de cuartil 3, y ya no se resta sino que se le suma. También 1.5 multiplicado por el rango intercuartil. Entonces mire que ahí estas son pequeñas formulitas que se deben de tener en cuenta, y vamos a hacer el cálculo. Entonces ya sabemos que el extremo superior sería igual entonces al 78 más, ya sabemos que esta multiplicación como es constante pues da 51, entonces sería más 51, y que esto nos daría igual a 129. Y en este caso pues vemos que la información nuestra coincide hasta 90, por lo tanto pues tampoco se va a tener no se va a tener datos atípicos, o sea por fuera de los bigotes, porque mire que la información está condensada hasta 90 y da muy arriba. Entonces estos datos siempre se hacen porque aquí pues estamos manejando un rango de información muy poquita, pero cuando es información muy amplia, estos datos son muy importantes y relevantes a la hora de hacer pues también el diagrama. Entonces ahora vamos a proceder a hacer el diagrama. Es importante que se realice pues entonces una recta en donde usted distribuye la información. Vemos que está entre 20 y 90, o sea que tranquilamente podemos hacer una recta dividida en día 10 hasta 100, y ahí construir pues la parte de la recta numérica. Obviamente pues si es mucha uno la puede distribuir como uno desee, o sea día 5, día 20, día 50, día 100, dependiendo pues como el rango de información que usted tenga. Vamos a ver, 10, en 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yo creo que sí nos da acá. Entonces vamos a hacerla acá, vamos a decir que tengamos acá, incluso lo voy a correr un poco más acá para que lo trabajemos desde acá. Entonces tenemos 10, voy a hacer día 2 a ver si me da 20, 40, 60 si me da 40, 60, 80 y 100. Ahí pues estaría condensada la información. Entonces de ahí lo que yo hago es en la parte inferior de esta pues ubicar la información de la recta. Sabemos que la información allá de la tabla está entre 20, o sea que más o menos acá bajando de 20 derechito, aquí en esta parte pues nos va a quedar un bigote, ¿cierto? El límite de un bigote. Y vamos a mirar la otra información, el otro extremo 90, aquí está 100, pues corrámoslo más o menos cerquitica. Y aquí tenemos pues una referencia, ¿sí? Mire que ahí tenemos. Ahorita pues se borra lo que no se necesite. La otra parte sería buscar los cuartiles, entonces que ahí ya tenemos la información. Entonces tenemos
que 36 sería el primer cuartil. Mire que aquí tenemos 40, va a estar muy cerquitica del 40 por acá. Entonces vamos a hacer la marca acá y vamos a marcar el otro cuartil, es 45 hasta 40 acá, sería más o menos como por estos lados. Entonces vamos a marcar como por acá y ahí tendríamos el segundo cuartil, y vamos al tercero que sería hasta 70, acá hasta 80, entonces sería más o menos como acá, esta parte de acá. Y como ya se tiene ahí la información, pues solamente recoger la cajita. Entonces vamos a hacerla. Y mire que ahí ya prácticamente se recogió pues toda la información. Entonces la hacemos acá. Recortamos un poquitico acá esto. Y ahí tenemos el diagrama de cajas y bigote, ¿cierto? Solamente pues es ubicar como los datos ahí. Entonces ya le ponemos pues acá el cuartil 1, aquí sería el límite inferior, aquí el límite superior, aquí tenemos Q1, Q2 o la mediana, y aquí el Q3. Y ahí está pues la información. Entonces aquí es donde se analiza ya todo lo que tenemos ahí. Entonces vemos por qué quedó tan corrido el Q1 y Q2. ¿Qué quiere decir eso? Sabiendo que están ubicados 25, 25, 25, 25%, está el 100% en la información. Eso quiere decir que entre este sector del cuartil 2 y cuartil 3 hay mucha información, por eso está más largo esto. De hecho, si uno va y mira en la tabla, se da cuenta que sí, pues aquí sumando la cantidad de información que hay, vemos que el cuartil 1 está en 36 kilogramos, o sea, de acá 20, y el cuartil 2 está hasta 45, o sea que aquí en este pedacito hay 32 personas de la encuestada, un pedacito muy pequeño, pues digamos relativamente pequeño. En cambio, entre el cuartil 2, que es 36 y 70, mire, entre 36 y 70, usted tiene mucha información, tiene 32, 40, tiene prácticamente casi que la mitad de la información, de toda la información. Por eso, esta parte de la caja nos quedó mucho más larga acá, considerando que es un 25%, o sea, hay que interpretarlo. El 25 aquí y 25 aquí, pero en este 25% hay una cantidad de información mucho mayor que acá. Y en la parte de los bigotes está muy parecido, digamos muy similar, aunque aquí hay un poquito más de información de acá. Entonces este diagrama de cajas es más bien un impacto visual que le permite a uno analizar información cuando se tiene mucha información. Y con esto de los extremos, estos son para datos atípicos leves que estarían ubicados pues por acá, pero en este caso no ubicamos ninguno, porque mire que aquí daría negativo, 36 menos 51 daría negativo, entonces quedarían fuera de acá, no se tienen en cuenta. Y al sumar esto pues nos da 129, como acá llega hasta 90, mire la información de la recta, quiere decir que para acá no se tiene en cuenta la información, entonces por eso no es relevante, ¿cierto? Hay veces que digamos uno de estos queda por acá, entre la información pues se marcaría acá en el bigote y se tiene en cuenta ese dato, ¿cierto? Pero aquí la información está muy concentrada dentro de la caja y entre la parte de los bigotes, y eso es más o menos como se organiza pues la información de un diagrama de cajas y bigotes.